En otros videos hemos hablado acerca de cómo las moléculas pequeñas o los iones eran capaces de atravesar la membrana de una célula, ya sea de manera activa o pasiva o facilitada. De lo que quiero hablar en este video es de cómo cosas más grandes entran a la célula. Aquí nos enfocaremos en el transporte de objetos de elevada masa molecular, también conocida como transporte en masa. Déjame anotarlo. Voy a hablar del transporte en masa. En masa. Y como primer ejemplo, quiero que te imagines una célula como esta membrana morada que tengo aquí. Como puedes ver en el dibujo, la membrana está rodeando a una gran cosa verde, que puede ser una bacteria u otra cosa. Déjame hacerlo más claro. Aquí tengo la parte interna de la célula, adentro, y acá tengo la parte externa. Así que le voy a poner afuera. Como ves, la membrana celular comienza a envolver poco a poco este objeto de gran masa verde, que pensemos que es una bacteria. Lo empieza a envolver poco a poco hasta que de repente la envuelve completamente y la parte de la membrana que envolvía a la bacteria se desprende del resto de la membrana. Y ahora la bacteria, date cuenta que ya está adentro de la célula. Y además que está envuelta por la membrana, justo como por aquí. A este proceso donde se envuelven cosas se le conoce con el nombre de fagocitosis. Fagocitosis. Y el prefijo fago viene del griego y significa comer, ya que este proceso es literalmente acerca del comer de la célula. Y en muchos casos, esta cosa que ahora está adentro de la célula, que de hecho puedes verlo como la comida de la célula, aquí en este compartimiento donde se encuentra la bacteria, que será transportada a lo mejor a un lisosoma para ser procesada y así digerida la bacteria, a este grande compartimiento derivado de la membrana celular lo llamamos vacuola digestiva. Esta de aquí es una vacuola digestiva. Digestiva. Ahora vayamos a este escenario de aquí abajo. Este escenario es similar pero diferente. Aquí vemos esta parte de la membrana celular de color magenta. Podemos ver la bicapa fosfolípida, por eso dibujé dos líneas para representar la membrana. Esta es la bicapa fosfolípida y puedes observar en este dibujo que en lugar de que la membrana rodee una partícula grande, en este caso va a rodear algún líquido. Como te das cuenta, rodea una parte del líquido y después empieza a rodearlo hasta que se desprende. Y ahora esto se va al interior de la célula. Ojo, estoy dibujando todo esto en dos dimensiones, pero realmente sucede en tres dimensiones. Esto no es solo un círculo, esto de aquí debería de ser una esfera. Y a esta esfera, que ahora se despegó de esta membrana celular, se le conoce con el nombre de vesícula. Esta de aquí es una vesícula, que es un término general que se usa para estos compartimientos derivados de la membrana celular que ahora están dentro de las células. A este proceso donde las células están esencialmente bebiendo un líquido, y bueno, junto con lo que hay en él, se le conoce con el nombre de pinocitosis. Pinocitosis. Y el prefijo pino también viene del griego y significa beber. Y siempre me han fascinado las raíces de las palabras. Y es que a decir verdad, no soy un lingüista experto, pero está increíble que varias lenguas como el hindi o el urdu, los cuales conozco bastante bien, la palabra pino significa beber. Entonces, a lo mejor está relacionada con la palabra pony que está en estas dos lenguas. Estoy casi seguro que tienen una raíz lingüística común y siempre me parece fascinante ver todas estas conexiones lingüísticas. Pero bueno, regresemos. Pinocitosis, donde la célula está bebiendo, por así decirlo, y fagocitosis, donde la célula está comiendo, por así decirlo. Y justo estos dos procesos que tenemos aquí, estos dos procesos especiales, donde se rodea de esta manera a estas partículas, a estos dos procesos se les conoce con el nombre de endocitosis. Déjame escribirlo. Endocitosis. Endocitosis.
Es decir, no te confundas. La fagocitosis es un tipo de endocitosis y la pinocitosis también es un tipo de endocitosis. Ahora bien, seguramente te puedes hacer la siguiente pregunta. Ok, ya vi cómo sucede esto. Inclusive lo puedo ver en un microscopio, pero ¿cómo es que sucede? Cómo la membrana envuelve partículas y después las suelta. Y como dije en muchos videos, varias personas creen que esto se entiende muy bien. Sin embargo, estos procesos no se entienden completamente. Hay algunas ideas que dicen que el citoesqueleto está involucrado y entonces de alguna manera empuja por aquí a la membrana, creando así este espacio para que, bueno, se desprenda y después se mueva en alguna dirección. O a lo mejor también actúa ayudando a la membrana para que sirva como envoltura de justo esto que tenemos aquí. En fin, todas estas son áreas que se están estudiando y preguntas como ¿cómo es que ocurre la endocitosis? O tal vez la pregunta de ¿cómo sabe la célula qué consumir y qué no? O la pregunta de ¿y cómo es que la membrana logra hacer esto de la manera adecuada? Son preguntas que todavía no tienen respuesta.